como expositora principal a Mabel de Torres, quien es nuestra directora fundadora, Ministerio Ayuda Idónea Internacional. Muy buenos días, mis amadas hermanas. Feliz año nuevo. Que el Señor me las bendiga. Doy gracias al Señor por estos estudios bíblicos y la oportunidad que nos da de crecer cada día en su conocimiento. El estudio de esta semana se titula La mujer samaritana, un encuentro con el agua viva. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, nos encontramos a una mujer samaritana con un trasfondo bastante sórdido. Jesús le halló cuando llegó a sacar agua de un pozo y el encuentro transformó su vida, así como la de nosotros. El apóstol Juan dedica 42 versículos para contar el asombroso encuentro de esta mujer con el Señor. Una sección tan significativa de la Escritura no se daría un solo episodio, a menos que las lecciones que encierra no fueran la mayor importancia. A primera vista, la escena parece corriente y sin trascendencia. Una mujer anónima que realiza la más doméstica de las tareas cotidianas. Viene a sacar la ración de agua para su familia. Vino sola a una hora en que probablemente no esperaba encontrar a nadie en el pozo. Es posible que eso sea una condición de su calidad marginada. Jesús, viajando a través de la región, caminó a Jerusalén. Se detuvo a descansar junto al pozo. Sus discípulos habían ido a comprar comida a la aldea vecina. Al no tener con qué sacar agua, pidió a la mujer que le diera de beber. Indudablemente no parecía una escena que nos pudiera llevar más adelante a una de las más profundas lecciones de toda la Biblia. Porque si miramos más de cerca, encontramos una ubicación excepcional. Hay numerosos detalles que tienen inmenso significado. Primer detalle de inmenso significado es, este era el pozo de Jacob, ubicado en una parcela de tierra de esa región, muy conocida por los antiguos estudiosos del Antiguo Testamento. Era el campo que Jacob compró para instalar su tienda en la tierra de Canaán. Génesis 33, 18, 19. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram, y acampó de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 montos. Allí erigió un altar y lo llamó el Elohim Israel, que significa el Dios de Israel. Este mismo campo fue el primer bien raíz habitado que la Escritura menciona como propiedad de un israelita en la tierra prometida, porque fue en realidad el hogar de Jacob. Antes, Abraham había adquirido la heredad de Efrón, en la que se halla la cueva de Macpela, el lugar donde él y Sara fueron sepultados. Juan 4:5 nos recuerda que esta era la misma porción de suelo que Jacob le cedió a José, su hijo predilecto. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Juan 4:5. Dese cuenta hasta dónde nos ha llevado la historia. Génesis 48, 29, 22. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Ese es el mismo lugar en que después fueron puestos los huesos de José para su descanso definitivo. Vemos la sepultura de los huesos de José en Siquem.
En Josué 24:32 nos dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Recuerde que cuando Moisés dejó Egipto, llevó consigo el féretro de José. Imagínense, 40 años. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Éxodo 13:19. Los israelitas llevaron consigo esos restos durante los 40 años que permanecieron en el desierto. Uno de sus primeros actos después de conquistar la tierra prometida fue el entierro definitivo de esos huesos, tal como lo había pedido el propio José. En Hebreos 11:22 leemos, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El pozo que estaba en la propiedad de Jacob no se menciona en el Antiguo Testamento, pero su ubicación estaba bien establecida en los días de Jesús por la centenaria tradición judía, y en el sitio hay una gran señal hasta el día de hoy, ya que el pozo continúa siendo muy hondo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Juan 4:11. El pozo es accesible mediante una larga soga que llega hasta un hoyo cavado en una piedra caliza blanda. El estanque de abajo se nutre en primavera, por lo que su agua es siempre fresca, pura y fría. Es el único pozo y el de mejor agua en un entorno de donde abundan los manantiales salobres. Es por eso que los israelitas consideraban la existencia de este manantial en la propiedad de Jacob como una prueba de la gracia y misericordia de Dios para su patriarca. Por lo tanto, su ubicación tiene una muy larga y significativa historia en la tradición judía. El segundo detalle de inmenso significado también, dice, en los tiempos de Jesús, esa porción de territorio donde estaba el pozo está situada en Samaria, y este es otro sorprendente e importante detalle. Los judíos no se llevaban con los samaritanos. Para que Jesús visitara Samaria era del todo inusual y quizás hasta algo escandaloso, ya que los samaritanos eran considerados impuros por los israelitas. Pero ¿qué estaba pasando? Jesús viajaba de Jerusalén a Galilea. Una mirada al mapa que están viendo muestra que la ruta más directa entre esos dos puntos pasa por Samaria. Vemos las flechitas y vemos tan recta, pero tan recta la línea de Jerusalén hasta Galilea. Pero en los tiempos de Jesús, cualquier judío que se respetara viajaría siempre por una ruta diferente. Vean el siguiente mapa. La vía preferida pasaba al este del río Jordán. Luego se dirigía al norte por Decápolis antes de cruzar el Jordán hasta llegar a Galilea. Esta ruta era alterna, significaba muchas millas fuera del camino, pero evitaba Samaria y ese era el punto. En este mismo mapa pueden ver dónde está ubicado Sicar y cómo luce el pozo de Jacob hasta el día de hoy. Los samaritanos eran un pueblo de raza mixta, descendientes de los paganos, que se habían casado con los pocos israelitas que permanecieron ahí, después que los asirios conquistaron el reino. Ya en tiempos de Nehemías, en el 722 a.C., los samaritanos constituían seria amenaza para la pureza de Israel. La historia secular registra que el principal problema para Nehemías fue Sanbalat. Leemos en Nehemías 4:1.
Y dice, precauciones con los enemigos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo que, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Nehemías 4:2. Uno de los primeros gobernantes de Samaria, un nieto del sumo sacerdote judío, se casó con la hija de Sanballat, lo que causó la ira de Nehemías, porque tal matrimonio contaminaba el sacerdocio y el pacto sacerdotal de los levitas. Tenemos un tercer detalle de inmenso significado también. En el primer siglo, los samaritanos tenían una cultura distinta, construida en torno a una religión sincrética, que mezclaba aspectos del judaísmo y del grosero paganismo. Su lugar de adoración estaba sobre el monte Gerizim. Sanballat había construido un templo ahí para rivalizar con el de Jerusalén. Por cierto, el templo samaritano era servido por un falso sacerdote. Recuerde que los israelitas en el reino del norte habían ya corrompido el judaísmo varios siglos antes, estableciendo otro sacerdocio. Ese sabor adulterado del judaísmo fue precisamente lo que dio origen al samaritanismo. Así que la religión samaritana estaba doblemente alejada de la verdadera. Si bien es cierto que ellos mantenían los elementos principales de la doctrina judía, pues reconocían el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Rechazaban los salmos y los profetas. Durante el periodo de los macabeos, menos de un siglo y medio antes del tiempo de Jesús, el ejército judío al mando de Juan Hircano destruyó el templo samaritano. A pesar de eso, Gerizim siguió siendo sagrado para los samaritanos y el centro de adoración de su religión, y aún en la actualidad un grupo de ellos aún adoran ahí. Hay un cuarto detalle de inmenso significado también. El desprecio de los judíos por los samaritanos era tan fuerte en el primer siglo que la mayoría simplemente rehusaban viajar a través de Samaria. A pesar de la importancia de esta tierra en su patrimonio, sin embargo, Jesús deliberadamente rompió con este convencionalismo y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:4. Tenía un propósito que cumplir y eso requería que viajara a través de Samaria, se detuviera en el histórico pozo, conversara con esta problemática mujer e hiciera una divulgación sin precedentes de su misión de identidad. Quinto detalle de inmenso significado: era inusual que Jesús estuviera solo, pues siempre estaba rodeado de sus discípulos y de la gente que le seguía. Y es sorprendente además darse cuenta que Dios encarnado pudiera sentirse físicamente cansado o sediento. En Juan 4:6-7 leemos: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Verdad que es fabuloso saber que Jesús intencionalmente eligió el lugar para iniciar una conversación con una miserable mujer samaritana como esta? Era insólito aún para ella que un judío quisiera dirigirle la palabra. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan 4:9.
Sus discípulos al llegar al pozo estaban maravillados al encontrarlo hablando con una mujer. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Juan 4:27. Se hubiera considerado ultrajante para Jesús que bebiera de un vaso impuro que pertenecía a una mujer impura. Y además parecía extraño que una mujer como esta entrara tan rápidamente en un extenso diálogo teológico con Jesús. Sin embargo, es maravilloso ver cuán ricas podían ser las enseñanzas de Jesús, aún en un contexto como este. El corazón y el alma de toda la escritura nos enseñan que la auténtica adoración se puede condensar en apenas unas pocas palabras que Jesús le dijo a esta mujer. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en los verdaderos adoradores que rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. Sobrecoge que su propio pecado fuera un tema tan grande en su corazón y su mente, aun cuando Jesús se refiere a esto brevemente. Juan 4:18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aun cuando ella inicialmente parecía querer eludir el punto, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Juan 4:19-20. Pero lo que es asombrosamente inesperado en toda esta fantástica situación es que Jesús escoge el tiempo, el lugar y a esta mujer para ser parte del acto donde habría de revelar formal y explícitamente y por primera vez en la vida su verdadera identidad como el Mesías. Este hecho singular que le da automáticamente a esta mujer un prominente lugar en la categoría de extraordinaria, por el privilegio que tuvo de escuchar esa revelación. Hay una curiosa conversación. La conversación de Jesús con esta mujer comienza de una manera bastante sencilla y natural. Él le pide algo de beber. El pozo era hondo y no tenía forma de sacar agua. Por eso le dijo, dame de beber. Podría haber dicho esto de manera informal y muy amistosa, pero lo expresó en forma de mandato y no de una solicitud. Obviamente, ella pensó que el requerimiento o la manera como se lo estaba pidiendo era descortés, pero no se sintió ofendida. Al revés, ella expresó de inmediato su sorpresa por el hecho de que él quisiera hablarle y peor aún, beber de su vaso. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Juan 4:9. Tabúes de género, divisiones raciales y el sistema de clases imperantes normalmente impedirían a un hombre de la condición de Jesús conversar con ella y mucho menos beber de un recipiente que le pertenecía. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Juan 4:10. Él estaba aludiendo ya el verdadero mensaje que intentaba entregarle y ella lo entendió de inmediato. Él estaba haciendo una asombrosa afirmación. Leemos en Juan 4:11-12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En realidad, él era más grande que Jacob. Y ese es precisamente el punto que quería demostrarles. Pero una vez más, en lugar de responder directamente su pregunta, continúa hablando del agua viva. Le aseguró que el agua que él ofrecía era infinitamente mejor que la del agua del pozo de Jacob. En Juan 4, 13, 14 respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Juan 13, 14. Ahora ella estaba en la cima de la curiosidad, así que le pidió que le diera de esa agua. Creo que había empezado a entender que él hablaba de una agua espiritual. Las parábolas y las metáforas eran las herramientas usuales de enseñanza a la cultura. Y Jesús era obviamente un tipo de rabino o líder espiritual. Es improbable que ella estuviera pensando en términos literales, pero su réplica tan solo imitó al mismo lenguaje metafórico que él había usado con ella. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Juan 4:15. Pero las siguientes palabras de Jesús le causaron un inesperado cortocircuito. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá, en Juan 4:16. Ahora estaba en un aprieto. La verdad sobre su vida era tan horrible que no podía admitirla ante él. Parecía estar suponiendo que era una típica mujer con un hogar respetable y un marido honorable, pero ella no era nada de eso. Así que en lugar de poner toda su desgracia ante este rabí, dijo solo una mínima parte de su verdad: no tengo marido. Pero ante su total consternación, él ya sabía toda la verdad. En Juan 4, 17, 18 respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nótese que Jesús no la reprendió como a una mentirosa. Por el contrario, la eligió por hablar sinceramente. No está negando su pecado, pero obviamente tampoco estaba orgullosa de lo que había sido su vida. Él era más grande que Jacob. Ahora lo sabía. Me encanta la moderación casi de una simplicidad visible con la cual ella reconoce su propia culpa. Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús la había desenmascarado completamente. Quien quiera que fuera, obviamente sabía todo sobre ella y a pesar de eso, lejos de rechazarla o castigarla, le ofrecía el agua de vida. En este punto, miles de ideas y preguntas se deben hacer agolpando en su mente. Por cierto, debe de haberse preguntado quién era y cómo sabía tanto de su vida. Es obvio que él estaba preparando para decirle quién era. Él mismo lo había planteado desde el comienzo, pero en lugar de seguir tras esas preguntas, ella giró la conversación con una extraña dirección. Sacó lo que a su parecer era el mayor punto de enfrentamiento religioso entre judíos y samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Juan 4:20. En realidad no le dio a esto carácter de pregunta, pero tampoco creo que lo planteara como un desafío. Pienso que estaba de verdad esperando que este rabino, que parecía saberlo todo,
pudiera aclarar lo que para ella el debate fundamental de la época. ¿Quién tenía la razón? ¿Los judíos o los samaritanos? ¿Jericín o Jerusalén? Jesús no ignoró su pregunta, tampoco la rechazó por cambiar de tema. En Juan 4, 21, 24, leemos la respuesta breve y contundente que le dio. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 24. Con esta réplica logró varias cosas. Primero, le hizo saber que el lugar donde se adora no es importante. Los verdaderos adoradores se definen por a quién adoran. Segundo, dejó en claro que la tradición religiosa en la que había nacido era total y absolutamente falsa. Adoras lo que no sabes. Nosotros conocemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Él no disimuló la realidad, ni se molestó tratando de ser delicado. Respondió la verdadera pregunta que ella le estaba haciendo. Tercero, sutilmente la guió para volver al tema principal, de que vendría una nueva época en que ni Jericín ni Jerusalén tendrían el monopolio del sacerdocio. La era del nuevo pacto estaba ya en el horizonte. Había un sutil mensaje de expectativa mesiánica en sus dichos y ella lo entendió y respondió con estas asombrosas palabras. Juan 4:25. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. No es significativo que esta mujer samaritana, nacida, formada en una religión corrupta, compartiera las mismas experiencias mesiánicas con todas las otras piadosas mujeres de la Escritura. Consideremos las implicaciones de su declaración. Esa fue una expresión definitiva de certeza. Ella sabía que el Mesías vendría. Esa fue una expresión definitiva. Era una fe embrionaria, esperando nacer. ¿Y cómo creería ella que el verdadero Mesías se identificó a sí mismo? Cuando Él venga nos dirá todas las cosas. Ya le había mostrado el conocimiento total de sus secretos. Así que ella más tarde testificó a los hombres de su pueblo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. Estaba sugiriendo con mucha fuerza que sospechaba que Jesús podría ser el Mesías. Cuando el apóstol Pedro más adelante confesó su fe en que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Lo mismo pasaba con esta mujer. El Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Dios el Padre fue atrayendo irresistiblemente a Cristo, revelando la verdad que ningún ojo había visto y ningún oído había escuchado. Ahora Jesús estaba listo para descorrer la cortina y revelar su identidad verdadera en una manera sin precedentes. Una revelación importante. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Juan 4:26. Esta es la más singular, directa y explícita declaración mesiánica que jamás haya hecho.
No hay ninguna evidencia bíblica de que haya dicho esto tan francamente a nadie más. No hay ningún otro registro en la que se revelara tan expresamente, sino hasta la noche en que fue traicionada. Cuando la turba judía demandaba, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Él nunca negó la verdad, pero evitó explícitamente pronunciar las palabras que esperaban escuchar. Por el contrario, apeló a sus obras como evidencia de quién era. Os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No fue sino hasta su juicio ante Caifás en las primeras horas de la mañana justo antes de su identidad, tan francamente como lo hizo a esta mujer samaritana. A la luz de todo esto, es absolutamente asombroso que la primera vez que Jesús escogió revelarse como el Mesías, lo hiciera a una mujer samaritana con tan dudoso pasado. Pero su revelación es un testimonio a la fe de ella. El que se declara tan abiertamente es una prueba positiva de que el minúsculo germen de esperanza que ella tenía en su búsqueda del Mesías estaba en vías de convertirse auténtica, plena y madura. Si es que ya no había brotado, Jesús no lo habría hecho como un incrédulo. La Escritura dice que fue precisamente en este momento que los discípulos regresaron y se maravillaron de que andaba con una mujer. Una transformación asombrosa. Poco después de que los discípulos llegaron, la mujer dejó el pozo abandonando su vasija de agua. No fue una distracción la que causó que la dejara. Ella tenía todo el propósito de regresar. Su plan era traer a los varones de la ciudad y presentarlos a Cristo. El secreto de este conocimiento asombroso no podía mantenerse oculto. Su respuesta fue típica de un nuevo creyente, una de las evidencias de una fe auténtica. La persona a quien recién se le ha quitado la carga y la culpa siempre desea compartir las buenas nuevas con los demás. La emoción de la mujer debe haber sido palpable, y note que la primera cosa que le dijo a los hombres del pueblo fue que Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho. No estaba eludiendo sus actos de pecado, estaba disfrutando del resplandor del perdón y sencillamente no hallaba vergüenza en ello. Su entusiasmo y determinación eran aparentemente difíciles de resistir porque los hombres de la ciudad volvieron con ella al pozo donde conocieron a Jesús. El impacto inmediato del testimonio de esta mujer sobre la ciudad de Sicar fue profundo. Juan escribió, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Juan 4:39. ¿Qué contraste hace esto con la recepción que Jesús recibió de los escribas y fariseos en Jerusalén? Lucas escribió, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15:2. Los líderes religiosos estaban molestos con él porque le gustaba conversar con bribones y granujas, tales como esta mujer. Ellos se burlaban de él abiertamente, diciendo, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Se ofendieron, por ejemplo, cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, ya que murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. Pero los samaritanos carecían de los escrúpulos falsos de los religiosos hipócritas. Los líderes de esa aldea samaritana se oponían en muchas maneras
a los líderes religiosos de Jerusalén. Los líderes judíos, por supuesto, estaban convencidos de que cuando viniera el Mesías, él los vengaría y expulsaría a los romanos e instalaría su reino sobre todo el mundo, con Israel al centro, por supuesto, y que triunfaría sobre todos los enemigos de Israel, incluyendo los samaritanos, y gobernaría y reinaría por medio de las estructuras políticas y religiosas que él representaba. Por esa misma razón, sus expectativas mesiánicas eran altas y sus desprecios por Cristo eran punzantes por idéntica causa. Él no satisfizo ninguna de sus preconcebidas nociones respecto de lo que el Mesías debería de ser. Increpó a los líderes religiosos mientras compartía amistosamente a la vista de todos con publicanos y pecadores. Los líderes judíos lo odiaban por eso. Los samaritanos tenían una perspectiva opuesta. Ellos sabían del Mesías prometido. Aunque los libros de Moisés eran la única parte del Antiguo Testamento en la que ellos creían, la promesa mesiánica estaba ahí. Por eso Jesús dijo a los fariseos: porque si creíais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. En Deuteronomio 18:18, por ejemplo, Dios promete un gran profeta, un vocero nacional del orden de Moisés, o más grande. Profeta les despertaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Deuteronomio 18:18. Además, el Pentateuco incluye todas las promesas familiares acerca de la simiente de la mujer que aplastará la serpiente y la simiente de Abraham, en quien todas las naciones serían benditas. Por eso es que la mujer samaritana sabía que el Mesías vendría. Pero la sociedad samaritana había sido degradada y envilecida por años de falsa religión o inmoralidad. Los samaritanos tenían un categórico sentido que eran pecadores. Carecían de la fanfarronada farisaica que ponía color a la religión de los fariseos y saduceos, cuando condenaban el Mesías que vendría. Probablemente anticipaban su advenimiento con un grado de temor. Así, cuando esta mujer anunció tan desnudamente que había encontrado al Mesías y que éste sabía todo acerca de su pecado, no obstante lo cual de todos modos la aceptó, los hombres de Sicar dieron la bienvenida a Jesús con gran entusiasmo. Leemos en Juan 4:40-41. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó ahí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42. Esto provocó un asombroso despertar que debe haber transformado del todo a esa pequeña ciudad. Jesús en verdad había encontrado una verdadera adoradora. La Escritura nos dice de la mujer samaritana que su corazón fue claramente cambiado por su encuentro con el Cristo. No hay duda que su vida cambió también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Dentro de los 3 años siguientes al encuentro de Cristo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, se fundó la iglesia. Su influencia se esparcería rápidamente desde Jerusalén a Judea y Samaria, y desde ahí hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Eso significa que la mujer samaritana y los hombres de su ciudad pronto fueron capaces de encontrar compañerismo y la capacidad de enseñar en un contexto donde no habría ni hebreos, ni samaritanos, ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, mujeres u hombres, sino que todos eran uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Creo que efectivamente la aldea samaritana de Sicar llegó a ser un centro de actividad evangelizadora y testimonial. Jesús realmente se había salido de su camino, solo para revelarse a sí mismo a este pueblo y para darles el agua de vida que extingue la sed espiritual. Podemos tener sencillamente la certeza que Él no los abandonó. Esta mujer que había comenzado su nueva vida, trayendo a muchos otros a Cristo, no dudó en proseguir su ministerio evangelizador, que hoy continúa por medio del mensaje de la Escritura. Multitudes han venido a Cristo por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. Solo el cielo revelará los vastos y trascendentales frutos de este encuentro del Mesías con esta extraordinaria mujer. Aquí concluimos con esta hermosa historia de evangelización. Tendremos un tiempo abierto para comentar, pero antes vamos a orar. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos ante tu presencia en esta hora. Nos presentamos ante ti, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre. Es el nombre en el cual nos dio acceso a llegar hasta tu presencia, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, por estas enseñanzas, Padre. Gracias, Padre, porque tú has hablado una vez más a nuestros corazones, Señor. Padre, Señor, nos has alentado, Señor, a seguir adelante, Padre, como esta mujer samaritana que fue tocada, Señor. Habemos muchas mujeres, Señor, que tú, Señor, los tocaste, Señor. Así de esa manera, Padre, Señor. Tomaste nuestros pecados negros y sucios, Señor, y los tiraste al fondo del mar y nunca más te volviste a acordar de ellos, Padre. Oh, Señor, grande es tu amor, grande tu misericordia, Padre, que enviaste tu Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para darnos vida, Señor, para darnos salvación y vida eterna, Señor. En esa cruz del Calvario, Señor, oh Señor, donde tú, Señor, estabas ahí, Señor, en la cruz del Calvario, Señor Jesús, derramando tu preciosa sangre, Señor. Tú, Señor, en ese momento, Señor, de tu entrega, de tu espíritu al Padre, Señor, ese velo, Señor, la tierra tembló y ese velo se rasgó, Señor, y fue ahí donde nos diste acceso, Señor, pasar por los atrios, llegar al lugar santo, Señor, y estar en el lugar santísimo, cara a cara contigo, Señor. Gracias por ese acceso, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre, por la vida de cada una de las mujeres, Señor, que estamos, Señor, en este evento, en esta mañana, Padre. Clamo por sus familias, Padre. Clamo la cobertura del poder de tu Santo Espíritu sobre cada idónea, sobre su familia, su entorno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, marca los dinteles de las puertas de los hogares de estas mujeres, Padre, cubriendo y guardando, Señor.
Guarda su entrada y su salida, Señor. Sí, Señor, rodéalas con tu Santo Espíritu, Padre. Rodea, Señor, marca un círculo de fuego del poder de tu Santo Espíritu, Señor, quemando, Padre, todo virus, Padre, que pueda andar por ahí, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos ese círculo, Padre, en cada uno de estos eventos que estamos llevando parte, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria a tu nombre.